En el cuarto día del ejercicio integrador Dédalo 2022 continuaron las actividades planificadas para la fase del ejercicio libre, siguiendo la modalidad de empleo de grandes fuerzas, en este caso de acuerdo a lo previsto en la tarea aérea ordenada 2, con el objetivo de integrar medios aéreos de las unidades participantes a los efectos de incrementar gradualmente el ritmo y complejidad de las operaciones. La ATO 2 consistió en el cumplimiento de tareas de apoyo de combate a partir de la realización de tareas de interdicción aérea y de tareas de apoyo operativo mediante la ejecución de la tarea de reabastecimiento en vuelo. En esta oportunidad, personal del sistema de armas A4AR Fighting Hawk se desempeñaron en los siguientes roles: escolta aérea del segundo al mando, quien asume la autoridad en el caso de ausencia del comandante de misión, y de escolta especial, encargada de proteger los medios propios de una ofensiva aérea enemiga. El personal del sistema de armas IA-63 Pampa cumplió funciones de comandante de misión y en tareas de interdicción aérea, participando de esta última actividad junto a personal integrante del sistema de armas IA-63 Pampa 2. Finalmente, el bando contrario, o Red Air, que participó en combates aéreos simulados contra las fuerzas aliadas, estuvo conformado por aeronaves IA-63 Pampa 3 y Beechcraft T-6C Texan 2. Cambiando de información, en Córdoba, personal del Batallón de Infantería de Marina número 2 y de la agrupación Comandos Anfibios, dependientes de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar, participaron de una capacitación y entrenamiento con material y armamento recientemente entregados a la Armada. Las actividades se desarrollaron durante el transcurso del mes de septiembre en instalaciones de la Compañía de Fuerzas Especiales del Ejército Argentino, ubicadas en Córdoba, y estuvieron a cargo del representante de la firma proveedora del material. Dicha capacitación tuvo como finalidad la familiarización con el armamento, instrucción y preparación de los futuros instructores de cada una de las fuerzas. Se desarrollaron clases teóricas, prácticas de calibración de fusiles y miras con distintas variables, técnicas de desplazamiento y tiro con diversos tipos de empuñe del arma y posiciones, que permitieron a los instruidos incrementar sus capacidades en técnicas individuales. La jornada también facilitó la interacción del personal de la FAIF con miembros de la compañía Comando 601, 602 y la Compañía de Fuerzas Especiales del Ejército Argentino y del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina.